5. ¿Quiénes son los que pisotean la sangre de Cristo? Los que dicen que Cristo los perdonó de sus pecados, pero que diariamente siguen cometiendo pecados y que para limpiarse diariamente tienen que pedir perdón por sus pecados, porque ellos a su parecer y según las obras de su carne ven los frutos del bien y del mal. Ya que si hacen tal cosa mal están en pecado y si hacen tal cosa bien están bendecidos, pero al día siguiente caerán nuevamente en pecado, de manera que no pueden mantenerse constantemente en el bien y por eso sostienen que Cristo solo los libró de algunos pecados, pero no de todos. Estos son los que manchan la sangre de Cristo, pues no creen que la sangre de Cristo ya los libró de una sola vez y para siempre de todos sus pecados, y por lo tanto las obras de la carne mueren con la carne. 6. Pablo refrenaba a Juan de esta manera. Si tú dices que Cristo te libró de pecados, y que la sangre de Cristo no fue suficiente porque aún continúas en pecados y necesitas pedir perdón por ellos cada vez que según tú los cometes, estás perdido porque si Cristo no pudo librarte del pecado de una sola vez y para siempre, pues estás perdido, porque entonces Cristo es un ministro de pecados y si Cristo no pudo librarte de todos los pecados, en vano predicas que Cristo libró de pecados a toda la humanidad y en vano crees que Cristo te hizo libre de la ley pues sigues viviendo por las obras de la ley. Mas entiende que sobre todas esas cosas, nosotros no somos pecadores, ya no lo somos porque Pablo mismo dijo que un solo sacrificio fue suficiente para quitar de una sola vez y para siempre el pecado en el mundo. Hebreos 9. 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Por lo tanto, si tú piensas y crees en la apostasía del Juan de las epístolas, estás perdido y te has hecho transgresor de la fe en Cristo, y por demás murió Cristo para ti, porque tú has pisoteado la sangre de Cristo cual la pisotearon sus falsos apóstoles. Algunos me han dicho, pero Pablo dijo que no hay justos ni aun uno. ¿Es cierto que Pablo lo dijo? Mejor analicemos el versículo que lo dice. Romanos 3. 10. Como está escrito. No hay justo, ni aun uno. 11. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. 17. Y no conocieron camino de paz. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Lo dijo Pablo o lo leyó de la ley judía? Ciertamente lo leyó de la ley judía. Pablo estaba evocando un pasaje de la ley, ¿y a quién se refiere la ley? ¿A los que están sujetos a la ley o los que no tienen obligación de vivir por la ley? Pablo leía la ley, y la ley fue escrita para los judíos por sí mismos no hacen las cosas de la ley por naturaleza sino que se ven obligados a hacer lo que la ley manda. Cuando la ley dice que no hay justo ni aun uno se refiere a que antes de que la gracia de Cristo operara sobre el mundo, todos vivían a merced del pecado, del diablo y de la muerte, los judíos por consiguiente tenían que hacer lo que la ley exigía, y como la mayoría de ellos eran idólatras y de dura cerviz por no cumplir con la ley, no buscaban a Dios y preferían irse en pos de sus dioses y de sus pasiones. Por eso la ley sostenía que no había justo sobre la casa de Israel ni aun uno sobre la tierra, hasta que llegó Jesucristo y puso fin al pecado, a la ley, al diablo y todo lo que nos era contrario y no convenía. Por eso Pablo aclara y pone objeción diciendo pero y. Veamos la objeción de Pablo. Romanos 3. 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3. 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Romanos 3. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, Romanos 3. 23. Por cuanto todos, ante la ley, pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3. 24. Siendo, ahora, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Así que es por medio de la fe en Jesucristo y en su redención fue que nos hizo salvos de una sola vez y para siempre, de manera que esta santidad no se pierde nunca más por las obras de la carne, siempre y cuando creas que Jesucristo fue sacrificado por el perdón de los pecados, siendo el sumo sacerdote Juan el Bautista quien con autoridad hizo aquella expiación sobre Jesucristo al momento de su bautismo. Conociendo la parte medular del Evangelio. El hombre se constituye pecador cuando desobedece a Dios y genéticamente nace con la maldición de pecado y que por consecuencia le acontece la muerte, la enfermedad y también el sufrimiento. Por cual se hereda de generación en generación. Para comprenderlo lea el Salmo 51 versículo 5 y relaciónelo con Génesis 3 versículos 16 al 21. Después de que el pueblo de Dios es liberado de Egipto, a Moisés, Dios le encomienda que él se encargue de su gobierno, Dios impone la ley para constituir a un pueblo, a su pueblo, que es el elegido por Dios, se impone la ley para regir su comportamiento, para asegurar la libertad, la armonía, la seguridad social, la higiene, la salud y la gratitud a Dios. Lea los libros de Éxodo y Levíticos para que entienda a qué me refiero. Recuerde que los judíos fueron esclavos, no sabían gobernar y todos, la mayoría de ellos estaban maleados por las costumbres egipcias, la mayoría de ellos eran un pueblo que siendo pecadores no tenían conciencia de su pecado, y así se muestra en su andar con Moisés en el desierto, por ello la necesidad de esa ley. Lea el libro de Éxodo para que lo comprenda. Pecado en el pueblo judío es transgredir la ley, es decir, si lo trajéramos a nuestra nación el pecado es equiparado a un delito, pero como nuestra nación no es judía y no es de orden teocrático, la ley judía no se aplica en nuestra nación por cuestiones de soberanía nacional y territorialidad. Así también no se aplica por no tener nosotros un orden teocrático. La ley no salva del pecado a la humanidad, la ley es para el conocimiento del pecado y para la constitución de un pueblo teocrático, no se confunda con ello. Romanos capítulo 3 versículos 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. 23. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Para comprender esto lea Éxodo, Levítico, Jueces y Reyes. El principio del Evangelio del agua, sangre y del Espíritu da su primera promesa cuando Dios le pide por ofrenda de sacrificio a Isaac hijo de Abraham. Mostrándole Dios que él prometía para el perdón de los pecados, sacrificar a su único hijo Jesucristo. En Levíticos, Dios, por medio de la ley da a conocer el ritual que se ha de seguir para el perdón de los pecados anuales y diarios de todos los judíos, esto era el sacrificio para él para el perdón de los pecados. Lea el libro de Levíticos capítulo 1 al 16 para comprender. Nosotros podemos leer que los judíos tenían que sacrificar lo mejor de su ganado para el perdón de los pecados. La ofrenda de sacrificio por los pecados del pueblo judío. Si usted pone atención, el sacrificio de la ofrenda por el perdón de los pecados de acuerdo al capítulo 4 de Levítico se hacía más o menos de este. Todo aquel que ofrecía una ofrenda para el perdón de los pecados tenía que llevar lo mejor de su ganado ante el altar de sacrificios, después tomaban al novillo y a la persona que había cometido el pecado, y por medio de la imposición de manos del sacerdote Aarón, hacía pasar los pecados del ser humano hacia el novillo, el cual por consecuencia tenía que ser sacrificado, y su sangre derramada garantizaba que el pecador había quedado libre del pecado que se le acusaba. De esta manera general se hacía la expiación de los pecados. Esa era la única forma de expiación. El caso es que con el pasar de los años esta costumbre pierde la importancia y la seriedad que debía tener. Lo que los judíos desconocían de esta práctica tan habitual en su pueblo es que ellos ignoraban el significado tan profundo que tenía para Dios, ya que con estas ceremonias, Dios nos prometía un chivo expiatorio auténticamente y sin defecto para el perdón de los pecados, no solo de los judíos, sino de la humanidad entera.
Este cordero para la expiación no iba a ser un animal, ni nada por el estilo, iba a ser como así se lo había mostrado a Abraham cuando Dios le pide en sacrificio a su hijo Isaac, lea Génesis capítulo 22 versículo 2 en adelante. Es decir, Dios, por todo el resto de la existencia humana estuvo dándonos a conocer la noticia de que Él enviaría a su propio Hijo para ser sacrificado por nosotros mismos para la expiación de los pecados de toda la humanidad, lea Juan 3 versículo 16. Yom Kippur. A esta fiesta sagrada de la celebración de la expiación en el pueblo judío se le llamó el Yom Kippur. Yom Kippur, del hebreo, Yom HaKippurim, día de la expiación, en el judaísmo, el 10º día del mes de Tishrei, séptimo mes del calendario religioso judío y primero del año civil, que suele celebrarse en septiembre o en la primera mitad de octubre. Supone la culminación de los 10 días de penitencia que se inician en Rosh Hashanah, o Año Nuevo, y es la más sagrada de las efemérides judías. Junto con Rosh Hashanah, constituye los llamados días solemnes. Yom Kippur es una jornada de confesión, de arrepentimiento y de plegarias para que se olviden los pecados cometidos durante el año contra las leyes de Dios y la alianza con Él. Es también el día en que se supone que se decide el destino de cada persona durante el año siguiente. Las leyes relativas a esta festividad pueden encontrarse en Levítico, Lev 16, 23, 26, 32. 25,9, y en Números, Num 29, 7, 11. En la época del Templo de Jerusalén, el sumo sacerdote ofrendaba sacrificios para la expiación de los pecados. Durante el ritual, colocaba sus manos sobre un carnero mientras confesaba los pecados del pueblo. A renglón seguido, el carnero era llevado al campo y lanzado desde un precipicio. Este acto era un símbolo de la expiación y del perdón de Dios. El concepto de chivo expiatorio, es decir, alguien que carga sobre sí las culpas de los demás, tiene su raíz en esta ceremonia. Pero misteriosamente en el año en el que Jesucristo fue sacrificado entre las fechas de la Pascua después de la puesta del sol del día 14 de Nisán, el primer mes del año eclesiástico judío, en la época del equinoccio de primavera, después de esas fechas, cuando Jesucristo muere en el madero, en el Agadá de aquellas épocas se dice y se cuenta que en el próximo Yom Kippur que los sacerdotes y el pueblo judío tuvieron que celebrar sucedió algo inesperado. El relato cuenta que los sacerdotes cumplieron cabalmente con todos los pasos del ritual para que aquella expiación anual tuviera éxito y fuese agradable al Señor. Así pues los sacerdotes hicieron el Yom Kippur, así que se hizo toda la jornada de confesión. Todos entregaban durante esa fecha sus ofrendas de expiación, pero sucede que cuando el sacerdote, una vez desempeñado el chivo expiatorio y este moría trágicamente, su sangre era recogida en un pañuelo de color blanco, el cual tenía que teñirse del color de la sangre del cordero de expiación. Una vez recogida la sangre sobre el paño, dicho paño manchado con la sangre del chivo de expiación era puesto en la parte más alta del templo para que el pueblo viera el milagro que Dios prometía, que decía. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Hasem, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esperando este milagro todos los años, los judíos veían como el paño manchado con la sangre del cordero al atardecer antes de ocultarse el sol, el paño rojo carmesí milagrosamente se volvía blanco, como blanca lana. Pero en el último Yom Kippur que se celebró a esta manera después de la resurrección de Cristo, el paño que era costumbre ver lo que se volvía como blanca lana ya no se convirtió de rojo carmesí a blanco como la nieve, sino que permaneció manchado. Los que fueron entendidos se dieron cuenta que para Dios ya no era agradable aquel sacrificio y no recibiría más sacrificios para el perdón de los pecados porque ya se había cumplido aquella profecía que dice. Salmo 40. 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Salmo 40. 7. Entonces dije. He aquí, vengo. Dijo Jesucristo. En el rollo del libro está escrito de mí. 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Hasem, tú lo sabes. 10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. 11. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. ¿Por qué el Señor ya no recibió la ofrenda de los judíos por los pecados?
Porque una mejor ofrenda que la de chivos de expiación ya había sido entregada para pagar de una sola vez y para siempre todos los pecados de la humanidad entera. Por eso la profecía habla de su expiación cumplida y culminada en la cruz de Jesús de Nazaret. Veamos. Isaías 53. 5 Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6 Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 8 Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Desde aquel entonces los cristianos entendidos y los judíos, mesiánicos comprendieron que Dios ya había reconciliado al hombre consigo mismo. Así pues Pablo explicó esto. Hebreos 9. 11 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Hebreos 9. 12 Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9. 13 Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, Hebreos 9. 14 Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En la actualidad, los judíos que no aceptaron el sacrificio de Jesús de Nazaret se quedaron con sus costumbres. En el año 70 después de Cristo, los judíos y cristianos fueron dispersados de la ciudad santa y desde entonces los judíos ortodoxos observan este día con un riguroso ayuno y plegarias casi ininterrumpidas. El talante es solemne, aunque no de duelo, tal y como lo evidencia la costumbre de los judíos orientales de denominar a Yom Kippur ayuno blanco, por contraposición a Tisha B'Av, el noveno día del mes Av, el ayuno negro, que se guarda en memoria de la destrucción del templo. En base a esas costumbres los cristianos católicos y los que datan desde la Reforma del siglo XV siguen haciendo esta expiación por los pecados de esta manera. Ellos han comprendido que Cristo los libró de todos sus pecados, pero ellos necesitan diariamente tener que pedir perdón por los pecados que cometen cada día, tal como si todos los días festejaran el Yom Kippur anual que hacen hoy en día los judíos ortodoxos. Ellos ya no tienen becerros ni machos cabríos que ofrecer ante el altar porque ya no son propicio ni agradables al Señor, así que ellos se inventaron una nueva forma para pedir perdón, que es por medio de plegarias interminables y dolorosas oraciones de arrepentimiento. Los cristianos de estas épocas hicieron lo mismo pensando que era correcto hacer caso a lo que dice 1 Juan 1. 8 al 10, cuando en realidad es una blasfemia negar mediante estos actos tan apostatas, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para pagar todos los pecados pasados, presente y futuros, y que la sangre de Cristo no es lo suficientemente perfecta para haber pagado todos los pecados, de manera que no hacen caso a que no son las oraciones, ni las plegarias de arrepentimiento los que les permite la entrada al gobierno de Dios, sino la fe en que Jesucristo sí pudo pagar todos los pecados pasados, presentes y futuros y que no existe ninguna otra manera para expiar pecados, ni oraciones largas y tediosas de arrepentimiento, que la sola y única inmaculada sangre de Jesucristo. Si tú crees que Jesucristo pudo hacerte perfecto ante los ojos de Dios, si tú crees que Cristo te libró de padecer ante la ley y crees que la sangre de Cristo fue suficientemente perfecta para pagar de una sola vez y para siempre todos tus pecados y los pecados de la humanidad entera, ¿por qué diablos sigues haciendo oraciones de arrepentimiento todos los días como ofreciendo un Yom Kippur diario? La verdad, ya ni los judíos hacen tanto escándalo como los cristianos de hoy día. Es una pena ver el desorden en las iglesias que se autodenominan cristianas. Entiende lo siguiente. Hebreos 9. 24 Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9.
25 y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hebreos 9. 26 De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya no hay pecado, ya no hay necesidad de hacer un Yom Kippur anual y mucho menos un Yom Kippur diario como lo hacen los falsos cristianos de hoy en día que mueren en su ignorancia haciendo largas oraciones de arrepentimiento. Cuando tú ofreces diariamente tus oraciones de arrepentimiento haces siempre un Yom Kippur diario, es decir, una ofrenda de arrepentimiento de la misma manera como lo hacían los sacerdotes antiguamente, solo te falta tu cordero que lo mates y listo, para hacer las mismas cosas que hacían los sacerdotes levíticos, pero entiende, que a Dios ya no le agradaron otras ofrendas, no seas tardo de entendimiento. Salmo 40. 6 Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Hebreos 9, 25 Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Hebreos 9, 26 De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El pecado terminó. No hay más pecado ni más ofrenda por el pecado. El pecado terminó. No hay más pecado ni más ofrenda por el pecado. Ahora solo acércate con acción de gracias y no con oraciones de arrepentimiento y las puertas de mi reino y te serán abiertas. 2 Corintios 9. 11 Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué onda con Juan el Bautista? Juan el Bautista era sacerdote de la orden aarónica descendiente de su padre, por lo tanto sacerdote para poder ministrar el Yom Kippur sobre Jesucristo. El bautismo de Jesucristo sucedió en estas fechas en el 10º día del mes de Tishrei, 7º mes del calendario religioso judío y primero del año civil. Este es el último y el único Yom Kippur que el sacerdote Juan el Bautista ministró ante Dios. Y este fue el bautismo de Jesucristo. Lucas 1. 5 Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Y Zacarías y su esposa eran descendientes de sacerdotes y ellos fueron los padres de Juan el Bautista. Lucas 1. 13 Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. Porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 14 Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. 15 Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. 16 Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Por este motivo es que los judíos no podían enjuiciar a Juan el Bautista cuando les reprendía porque legalmente él era un sacerdote, y por tanto legalmente pudo realizar el Yom Kippur sobre Jesucristo al momento del bautismo. De esto nadie se enteró aunque lo hicieron abiertamente al público pero en secreto de manera que nadie advirtiera aquel momento de dicha para nosotros. Me preguntas, ¿cómo puedes decir eso, si eso no viene en la Biblia? Claro que viene, que tú no te hayas dado cuenta por desconocer el evangelio del agua, sangre y del espíritu, que es muy distinto. El cordero para la expiación es Jesús, lee correctamente Juan 1 versículo 36, todos sabemos y decimos que Jesús vino a pagar por medio de su sangre el pecado de la humanidad, lee Isaías 53 versículo 10, la pregunta que te hago es: ¿en qué momento sabes tú, que Dios tomó los pecados de la humanidad, si Él era un ser sin defecto y sin pecado? En sí, Jesucristo toma los pecados de la humanidad desde el momento en el que inicia su ministerio, es decir, desde que se presenta ante Juan el Bautista para que éste lo bautice. Si tú te acuerdas y lees los 4 libros históricos de la vida pública de Jesús de Nazaret mal llamados 4 evangelios, Juan el Bautista inició primero el ministerio antes de Jesucristo para llamar al arrepentimiento de pecados, por el agua, después se presenta Jesucristo ante Juan el Bautista para ser bautizado por él. Pero ¿qué necesidad tenía Jesús de ser bautizado para el arrepentimiento y perdón de los pecados si él nunca fue un pecador? Algunos cristianos no nacidos de nuevo, e ignorantes de esta gran verdad, dicen:
Lo que pasa, es que Jesucristo puso la muestra de obediencia para que todo quien creyera en él, fuera bautizado. Esta es una afirmación errónea. La respuesta correcta queda implícita en el conocimiento del Evangelio del agua, sangre y del Espíritu planeada por Dios desde Génesis Levíticos hasta la llegada de nuestro Señor. Y esto, tanto Juan el sacerdote de la orden de Aarón, como Jesucristo lo sabían, pues no era para perdonar los pecados de Jesucristo, porque Cristo fue un sin pecado, ni para poner ejemplos de cómo bautizarse, ni tampoco para que Cristo recibiera el Espíritu Santo como muchos falsamente creen. Tan es así, que aseguran que Cristo antes de su bautismo no gozaba de la presencia del Espíritu Santo en su vida. El motivo de que Cristo se presentara en el bautismo de agua física, fue para recibir la transmigración de los pecados de la humanidad, es decir, los pecados del mundo pasaron hacia Jesucristo por medio de la imposición de manos del sacerdote Juan el Bautista, quien era el representante de esta humanidad pecadora. Es ahí donde inicia el ministerio de Jesucristo, y el segundo motivo, era para que se cumpliera la profecía, y de esta manera, el Espíritu Santo y el Padre, dieran testimonio de que Jesús era el Mesías que se esperaba, y el Hijo amado de Dios. Mateo capítulo 3 versículos 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan capítulo 1 versículo 32. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. 33. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. 34. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo no desciende a Cristo en forma de paloma no porque no gozara en su vida de la presencia del Señor Espíritu Santo, como dicen falsamente muchos, entre de ellos los fundamentalistas y metodistas, sino que después del su bautismo, al Mesías desciende el Espíritu Santo para darle testimonio a Juan el Bautista, quien es el sacerdote de la orden de Abdías, del género de Aarón, para que él se diera cuenta quién sería el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Dando en el mismo instante, testimonio desde el cielo, Dios, su Padre amado, al decir a los asistentes: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchad. Estos son los dos testimonios que se vieron y se escucharon desde los cielos hasta la tierra. Ahora bien, en la tierra el Hijo dio testimonio del Padre y también dio testimonio de sí mismo. Juan capítulo 8 versículo 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Juan capítulo 10 versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Hechos capítulo 15 versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Romanos capítulo 8 versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Por eso es que claramente dice la Santa Escritura en 1 Juan capítulo 5 versículos 7 al 9. 1 Juan capítulo 5 versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es claro pues, que en el bautismo, Dios Hijo recibe el testimonio de su Padre y de su Santo Espíritu, y que Jesús el Mesías, siempre gozó de la presencia del Espíritu Santo, de la misma manera como se le concedió a Juan el Bautista desde el vientre de su madre. Sería tonto afirmar que Jesús el Mesías no tuviera Espíritu Santo antes de su bautismo, de lo contrario, estaríamos afirmando que Jesucristo era un simple hombre común y corriente, y que logró su deidad, de manera progresiva, y estaríamos contradiciendo la Escritura en todo su contexto, y con más claridad, estaríamos contradiciendo cuando dice. Hebreos capítulo 13 versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. ¿Se entiende?
No es posible que Dios Hijo se hubiera separado de su Santo Espíritu, es como afirmar que la masa de maíz no contiene agua, es algo verdaderamente tonto decir aquello, porque la masa está compuesta de harina de maíz y de agua, y no se le puede llamar harina a la masa, ni tampoco se le puede llamar agua a la masa, porque son elementos compuestos que forman un cuerpo. Si se le extrae alguno de sus compuestos, ya no es masa, sino se definirá en dos compuestos distintos, agua y masa. ¿Me doy a entender? Es tonto decir que Jesús el Mesías no gozara del Espíritu Santo desde antes y después de su nacimiento, porque siempre ha sido y será su naturaleza de Dios. Alguien quien no está sellado con el Señor Espíritu Santo no puede entender ni aprovechar sanamente las Santas Escrituras, por eso es que tienen muchos errores garrafales al querer interpretarlas, tal así como aquellos que afirman que Jesús el Mesías recibió el Espíritu Santo hasta después de su bautismo. Si Cristo, en su niñez no hubiera gozado de la presencia de su Espíritu Santo, ¿cómo fue posible que grandes maestros de la ley y doctores en las doctrinas judaicas, se quedaran maravillados ante las enseñanzas de aquel niño? Lucas capítulo 2 versículo 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 48. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Quién hablaba? ¿Un niño común y corriente, o un verdadero hijo de Dios? Es claro que el Hijo de Dios. Todos aquellos que fallan en la interpretación de las Santas Escrituras, no están llenos del Espíritu Santo, por lo tanto en esto también podemos darnos cuenta, que esos no son enviados, sino falsos ministros de Dios. Por eso reitero, es urgente y necesario que si usted no sabía esto, es porque le han enseñado doctrinas y teologías de hombres, por eso usted, si continúa con sus falsos pensamientos, no va a poder nacer de nuevo. Solo creyendo en este mensaje del Evangelio del agua y del Espíritu lo podrá hacer. Existe otra clave importante en el bautismo de Jesucristo, que ningún inicuo puede entender, por muy estudioso de la Biblia que éste sea, y es el conocimiento de la clave con la cual se hablaba Jesucristo. ¿Recuerdas que Juan le dijo a Cristo? En San Mateo capítulo 3. Mateo 3. 14. Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Mateo 3. 15. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Muchos no entienden este pasaje bíblico. Ellos pensaban a simple apreciación que cuando Juan el Bautista se resistía a bautizar a Jesús, lo hacía porque siendo Jesucristo sacerdote, el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, este debía darle el bautismo de fuego a Juan el Bautista, que era descendiente de la orden de Aarón, que por obvias razones es de menor jerarquía que el de Jesucristo. Al principio Juan no quería entender que su pariente Jesucristo necesitaba ser presentado ante él no como un Dios, ni como un sumo sacerdote, sino como un cordero sin mancha, sin pecado, perfecto y de linaje puro, Hijo del Altísimo. Así pues, el motivo por el cual Jesucristo no se presentó ante Juan el Bautista para ser ungido como cristiano, porque Juan el Bautista al igual que Jesús de Nazaret eran judíos, y el cristianismo no existía en ese tiempo sino hasta el tiempo en el que Pablo se puso a predicar el Evangelio de Cristo, así que Cristo en realidad viene a cumplir la ley, ofreciéndose a sí mismo ante Juan el Bautista como cordero de expiación, así que no impidas que yo haga esto, déjalo por ahora así y no pidas más explicación y haz lo que tienes que hacer. Esta fue la profecía de Daniel. Daniel 9. 24-70 semanas, años, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Las 70 semanas se refiere a 70 años a partir del nacimiento de Cristo, porque en el año 70 inicia la dispersión del pueblo judío, que se divide en dos poblaciones, cristianos y judíos. En el año 33 inicia la era de la predicación acerca del bautismo y sacrificio de Cristo, que quitó el pecado de una sola vez y para siempre, pero la prevaricación de los judíos provocó que en el año 66 se incita una insurrección contra el Imperio Romano por los celotes, que era un partido político que mató a varios servidores públicos del Imperio Romano.
En el año 70 el templo es destruido por las fuerzas militares del emperador Tito Flavio Vespasiano. La Biblia no comenta literal que Juan el Bautista haya estado frente tabernáculo, ni que haya hecho los rituales levíticos para la muerte del Cordero de Expiación, tampoco explica que Juan el Bautista impuso sus manos sobre Jesucristo para pasar legalmente los pecados de los arrepentidos que se habían bautizado, siendo pues, Juan reconocido como sacerdote aarónico, por eso muchos maestros de la ley no se atrevían a discutir con él, porque tenía esa autoridad legal. Pero Pablo explica que mientras este ritual sucedió aquí en la tierra, me refiero al ritual del bautismo de Jesucristo y su sacrificio en manos del sumo sacerdote Caifás, pues según Juan 18:14 era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. En el cielo estaba sucediendo esto de manera espiritual, que sumo sacerdote de la orden de Melquisedec se estaba ofreciendo como cordero de expiación. Veamos. Hebreos 9:24 ¿Por qué no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios? De esta manera los sacerdotes cumplieron con su obligación, por eso es que Jesucristo murió por el pueblo como decía Caifás, y no como políticamente lo declaraban, sino como propiciación por el pecado, por eso fue necesario pasarlo a juicio, pues al estar ellos sujetos a las leyes romanas, tenían que cumplir con todo para poder acusarlo de sedición y darle muerte al inocente Cordero de Dios y así cumplir con el último y perfecto Yom Kippur. La muerte de Jesucristo se manejó como un problema político dentro de los anales de la historia, pero el trasfondo que los judíos y los sacerdotes ocultaron al imperio es que se trataba de un ritual para poder liberar de la carga de pecados al pueblo judío y de paso al mundo entero que se sujetara a la fe de este valeroso hombre. Los judíos que no comprendieron, se dejaron llevar por los problemas políticos de aquel entonces, por eso no reconocieron a Jesucristo como su Salvador.